Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. A ver, piénsalo un momento. ¿No te ha pasado que sientes que a la medicina moderna, con toda su tecnología y sus avances, le falta como alma? ¿Le falta algo humano? Bueno, pues justo de eso vamos a hablar. En este Explainer nos vamos a lanzar a un viaje increíble para descifrar por qué cada vez más gente, como tú y como yo, estamos volteando a ver la sabiduría de nuestros ancestros, buscando un mapa de sanación que al parecer llevamos escrito adentro. Uf, es la gran pregunta, ¿no? Y seguro te la has hecho 1000 veces. O sea, tenemos máquinas que pueden ver hasta el último rincón de nuestro cuerpo, pastillas para casi cualquier cosa, y aún así, ¿cuántas veces no hemos salido del consultorio con esa sensación de ¿no me escucharon? De que la parte más importante de nosotros, nuestra historia, nuestros miedos, se quedó fuera. Justo ese sentimiento, ese vacío, es donde empieza todo este viaje. Y claro, esa sensación tiene un nombre, y es una palabra fuerte: deshumanización. Y sabes perfecto a qué me refiero. Es esa cita de 15 minutos, ¡pum!, con el cronómetro corriendo. Es sentir que no eres una persona, sino una lista de síntomas, que te ven como un coche averiado, una suma de órganos, y no como un ser completo. El sistema se enfoca tanto en la enfermedad que a veces se le olvida por completo a la persona que la está viviendo. Y toda esta frustración, toda esta desconexión, pues ha abierto una grieta enorme en el sistema de salud. Pero ya sabes lo que dicen, por las grietas es por donde se cuela la luz. Y en este caso, la luz está llegando de lugares que no te imaginas, con ideas completamente nuevas, o más bien muy antiguas, sobre lo que de verdad significa sanar. Y ojo, escuchen bien esto, porque es importantísimo. Esta frase no la dice un paciente frustrado, no. Viene de adentro del sistema. La dice una doctora, una odontóloga, para ser exactos. Y ella lo pone en palabras clarísimas. Todo se ha vuelto números, estadísticas, atender a más y más gente. Al final, dice ella, las personas se sienten atacadas, vulneradas. Y no solo los pacientes, también los propios profesionales de la salud. Y bueno, como es lógico, todo este desencanto se convierte en una especie de puerta de salida. Una puerta que la gente está empezando a cruzar en masa. Y lo que buscan al otro lado no es solo una segunda opinión médica, ¿sabes? Están buscando algo muchísimo más profundo. Un lugar donde la promesa no sea solo arreglar una pieza, sino empezar a sanar la vida entera. Y esta búsqueda masiva ha creado un fenómeno increíble, especialmente en las grandes ciudades. Se ha formado una especie de mercado para el alma. Sí, así como lo oyes, un espacio súper vibrante donde la sabiduría de la selva y las montañas se mezcla con el caos de la ciudad. Un lugar donde la gente va a buscar algo que la medicina convencional a veces no puede dar. Ok, ¿y qué es esto del mercado terapéutico urbano? A ver, no te imagines un mercado con puestos y todo eso, ¿eh? Es más bien un concepto. Piénsalo como un menú gigante de opciones para tu bienestar. En la misma ciudad tienes el hospital de última generación, pero también tienes la opción de ir a una ceremonia con un chamán, a una clase de yoga, a una sesión de Reiki. Todo está ahí conviviendo y lo más importante, tú eliges. Y lo más alucinante es quiénes están llegando a este mercado. Estamos presenciando un verdadero éxodo de sabiduría. Los taitas, que son los curanderos del surandino, los payés, chamanes de la Amazonía, los mamos, los guías espirituales de la Sierra Nevada, imagínate. Guardianes de conocimientos milenarios que antes estaban en sus territorios, ahora viajan a las grandes ciudades. Y no solo ellos, también está surgiendo una nueva generación de curanderos urbanos que mezclan todo este conocimiento. Es como si la montaña y la selva hubieran decidido bajar a la ciudad para responder a nuestro llamado. Ok, pero todo esto suena muy teórico, ¿verdad? ¿Cómo se ve esta búsqueda en la vida de una persona real? Pues para eso, nada mejor que una historia. Y hoy les quiero contar la historia de Julieta. Su viaje es, literal, un mapa perfecto para entender qué es lo que de verdad buscamos cuando decimos que queremos sanar. Y el viaje de Julieta, como el de muchísimos de nosotros, empieza con un dolor. Un dolor físico muy fuerte que no la dejaba ni dormir. Y fíjate lo que dice. Ella misma se convenció de que era por el crecimiento. ¿Te suena? Es lo que hacemos todos, ¿no? Tratamos de darle una explicación lógica, de normalizar lo que nos duele, hasta que un día el cuerpo simplemente grita tan, pero tan fuerte, que ya es imposible no hacerle caso. Y aquí es donde se ve clarísima la grieta de la que hablábamos. Por un lado tienes el diagnóstico médico, fibromialgia. Suena técnico, ¿no? Un síndrome de dolor crónico, tratamiento, fármacos, punto.
Pero por el otro lado, tienes la experiencia real de Julieta. Un dolor que no se iba con nada, la frustración de ir de médico en médico y, peor aún, esa sensación horrible de que no le creían, de que pensaban que lo estaba inventando. El nombre fibromialgia no alcanzaba ni de lejos para describir su infierno personal. Y miren su camino, su itinerario. Esto no es para nada una línea recta. Es un laberinto. Empezó con lo convencional, los médicos, claro. Pero como no encontraba solución, se abrió. Buscó respuestas en rituales ancestrales como las ceremonias con yagé, probó masajes, remedios naturales y, súper importante, buscó apoyo en un grupo, en una comunidad que la entendiera. La clave aquí es que ella no descartó nada. Se convirtió en la arquitecta de su propia sanación, tomando lo que le servía de cada mundo para construir su propio camino. Y el viaje de Julieta nos deja una lección fundamental. Porque al final, gran parte de su sanación no vino de una pastilla o de una máquina. Vino de algo mucho más sutil, pero inmensamente poderoso. La palabra. Vino del poder de contar y reconstruir su propia historia. Hay una frase de un filósofo, Canguilhem, que me encanta y que viene perfecto al caso. Dice que a un curandero no se le juzga por sus conocimientos o sus títulos, sino por sus éxitos, por los hechos. Y esto es clave. La confianza se basa en los resultados. Y aquí es imposible no pensar en figuras legendarias como Pachita, la chamana mexicana. Las historias cuentan que hacía cirugías milagrosas con un cuchillo de cocina, sanaciones que parecían imposibles y que fascinaron al científico Jacobo Grinberg, quien la estudió a fondo antes de su misteriosa desaparición. Hablamos de un poder que no necesita un diploma en la pared, porque se demuestra en la práctica, en la experiencia directa. Y esto nos lleva al corazón de la diferencia. Miren esto. La medicina occidental tiende a tener una visión fragmentada. Te ve como un auto. Si falla el motor, arregla el motor. Eres una suma de órganos. En cambio, la visión de las prácticas ancestrales es holística, es integral. No te ven como partes separadas. Entienden que eres un todo, cuerpo, mente, emociones, espíritu, y que todo, absolutamente todo, está conectado. Un dolor en la espalda puede venir de una tristeza profunda, por ejemplo. Entonces, esto nos deja con una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si la herramienta de sanación más poderosa no es una pastilla ni una cirugía, sino la narrativa de tu propia vida, la historia que te cuentas a ti mismo? Lo que hacen estas terapias es darte el espacio para contar esa historia, para ser escuchado de verdad. Y al hacerlo, empiezas a reescribirla, a darle un nuevo sentido. Y en ese proceso, amigo, amiga, es donde ocurre la magia. Y como puedes ver, no se trata de un solo truco de magia. Es un conjunto de cosas que funcionan juntas. Como una orquesta, son los pilares de la sanación. Primero, la creencia, esa fe que se crea entre tú y el sanador. Luego, la narrativa, el poder de tu propia historia, como ya vimos. La relación, ese vínculo humano de confianza. La comunidad, sentir que no estás solo, que hay una red que te sostiene. Y por último, la naturaleza, esa conexión profunda con las plantas, con la tierra, con el universo. Ninguno funciona por sí solo. La verdadera fuerza está en la suma de todos ellos. Vale, después de todo este recorrido, la pregunta del millón es, ¿y todo esto qué significa para ti, para mí? ¿Cómo empezamos a dibujar nuestro propio mapa de sanación? Y quizá la lección más importante de todas es esta. La sanación no es un lugar al que llegas y ya está, listo, no. Es un camino que es único, personal e intransferible. La historia de Julieta no es una receta que tienes que seguir al pie de la letra. Es un permiso. Es una invitación para que te atrevas a buscar, a explorar y a dibujar tu propio mapa, el que resuene contigo y con nadie más. En resumen, lo que estas prácticas ancestrales nos gritan es algo que en el fondo ya sabíamos, pero que se nos olvida. Somos mucho más que un cuerpo físico. Nuestras emociones, nuestra historia, importan y muchísimo. Nos recuerdan que sanar es algo que hacemos nosotros, no algo que nos hacen. Es un proceso activo. Y lo más increíble de todo, que el poder para sanar, esa fuerza inmensa, ya está dentro de nosotros. Solo tenemos que aprender a escucharla. Así que, para terminar, te dejo con esta pregunta, que es la única que de verdad importa. Si tu vida y tu bienestar son un mapa, ¿hacia dónde está apuntando el tuyo en este momento? La brújula es tuya. El viaje es tuyo. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.